La Fiscalía del Tribunal Supremo investiga el papel del rey Juan Carlos en la adjudicación a las empresas españolas de las obras del llamado AVE a la Meca. El Ministerio Público ha decidido trasladar al alto tribunal esta investigación al afectar directamente a Juan Carlos I, que ya no es imputable pero está aforado en el Supremo. La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido este lunes a la juez Carmen Rodrigo Medel que archive la investigación abierta contra el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, por las manifestaciones celebradas en los días de expansión del COVID-19, incluida la manifestación del 8M. Málaga entra este lunes en la fase 3 de la desescalada, un paso más hacia esa nueva normalidad. Entramos en esta nueva fase sin ningún fallecido en las últimas semanas. Son los 7 primeros días consecutivos sin muertes desde que comenzara la pandemia. Encontrado el cadáver de un hombre en la desembocadura del río Guadalhorce con bridas en las articulaciones pero sin signos de violencia. La Policía Nacional ha abierto una investigación a raíz del hallazgo este lunes del cadáver de un hombre que llevaba puestas unas ataduras aunque no presentaba signos de violencia. Y este domingo la Plaza de la Marina de Málaga ha acogido una concentración con cientos de personas en contra del racismo y la xenofobia. El fallecimiento del afroamericano George Floyd hace unas semanas en Estados Unidos ha desatado una cadena de manifestaciones y protestas por todo el mundo. Los amantes del fútbol están de enhorabuena. El jueves se reanuda el campeonato liguero con el derbi Sevilla-Betis en Primera División y el Málaga Club de Fútbol retoma la Liga el próximo viernes. Málaga entra este lunes en la fase 3 de la desescalada, un paso más hacia esa nueva normalidad. Entramos en esta nueva fase sin ningún fallecido en la última semana. Son los 7 primeros días consecutivos sin muertes desde que comenzara la pandemia. Las últimas cifras ofrecidas en la tarde de este domingo recogen que 2.820 personas se han contagiado en coronavirus en Málaga. Los fallecidos son 287, se han hospitalizado 1.494 personas, de las que han pasado a la UCI 151. La buena noticia son los 2.965 curados. Desde el Ayuntamiento de Málaga llaman a la responsabilidad de todos los vecinos y vecinas de Málaga y que todos cumplan con la normativa establecida por el Gobierno central. Tras la apertura coordinada de los museos, bibliotecas, archivo municipal y el conjunto de la Alcazaba Gibralfaro, estos espacios en la fase 3 contarán con el 50% del aforo. Se eliminan las restricciones de horarios en los paseos y empiezan a abrir gimnasios y prácticamente todos los negocios. En esta nueva fase 3 los viajes entre provincias están permitidos dentro siempre de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La apertura de bares y de copas y discotecas también siempre estarán con aforo reducido. Son algunas de las actividades permitidas en esta nueva fase. Málaga entra en la fase 3 de la desescalada junto con el resto de provincias de Andalucía y con ello entran en juego novedades de comportamiento ante la nueva normalidad. Viaje entre provincias. Los viajes entre provincias andaluzas es una de las mayores novedades de esta nueva fase. Con el retorno de competencias en el Gobierno de la Junta y bajo el índice de contagios en las últimas semanas, se permitirá, entre otras cosas, activar el turismo interprovincial. Apertura de bares de ocio y discotecas. Los bares de ocio nocturno y discotecas podrán abrir, pero tendrán limitaciones de aforo al 50% y sin pistas de baile. Estará permitido el consumo en barras siempre que se garantice la distancia de seguridad. Reapertura de zonas comunes en hoteles. En los hoteles y alojamientos turísticos, el acceso a la fase 3 incluye la reapertura al público de las zonas comunes siempre que no se supere el 50% del aforo. Comercios al 50% de su capacidad. Y se debe garantizar la distancia mínima social. Se debe establecer un horario de atención con servicio prioritario para los mayores de 65 años. Incremento de aforo. Con este incremento de aforo, además los bares, mercadillos, centros comerciales, museos y monumentos amplían sus porcentajes de capacidad de entrada. La nueva nómina de la renta mínima de inserción social de Andalucía alcanza su máximo en mayo en Málaga con una cifra de 2.024.000 euros. 1.857 familias se han beneficiado de esta prestación frente a los 1.335 familias de antes. Es decir, se ha multiplicado casi por 5 en los últimos 2 meses el número de familias que se han podido beneficiar de esta ayuda, ya que en marzo eran 395. La delegada de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Mercedes García Paine, ha destacado el trabajo de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
Sociales y Conciliación, que dirige Rocío Ruiz, para poner en marcha medidas de conciliación y agilización de la renta mínima. La Policía Nacional ha abierto una investigación a raíz del hallazgo este lunes del cadáver de un hombre que llevaba puestas unas ataduras, aunque aparentemente no presentaba signos de violencia. Ha sido localizado en la desembocadura del río Guadalhorce, en Málaga capital. El aviso se ha producido en torno a las 7 horas de esta mañana de este lunes. Según la Policía Nacional, no se descarta ninguna hipótesis del suceso, estando a la espera de que se practique la autopsia. Este domingo la Plaza de la Marina de Málaga ha acogido una concentración con cientos de personas en contra del racismo y la xenofobia. El fallecimiento del afroamericano George Floyd hace unas semanas en Estados Unidos ha desatado una cadena de manifestaciones y protestas por todo el mundo. Primero en el país norteamericano y luego en las principales ciudades de muchos países que han acogido estas protestas bajo el lema "La violencia de los negros importa". El PSOE pide declarar la caducidad de la licencia de obras de la Academia del Málaga Club de Fútbol. El portavoz del socialista Daniel Pérez pide a la Junta de Andalucía que inicie los trámites presupuestarios y urbanísticos del Parque Marítimo Terrestre de la Ría de Janal para que la ciudadanía recupere su disfrute de esta zona verde en los mejores terrenos del litoral de la ciudad. Lo que le pedimos al alcalde es que actúe y que aprovechemos esta situación que no hubiéramos deseado, pero que aprovechemos esta situación en la que se encuentra en Málaga para que estos terrenos vuelvan a ser parte de ese gran parque marítimo terrestre de la ciudad, que el 100% de esta parcela sea un espacio verde, de aire limpio, de disfrute para todos los malagueños y las malagueñas. Pelea multitudinaria en San Pedro de Alcántara. Más de 20 personas participaron en una supuesta reyerta donde uno de ellos lesionó a otro en un ojo con una botella de cristal y ha perdido la visión. Agentes de la Policía Nacional y Local de Marbella han detenido a 5 personas de entre 27 y 35 años por su supuesta implicación en la pelea. Se les investiga por los delitos de lesiones y riñas tumultuarias. Los hospitales retoman su actividad normal poco a poco. El Hospital Marítimo de Torremolinos, dependiente del Hospital Virgen de la Victoria, atiende desde mediados de mayo a los pacientes externos que necesitan atención asistencial en medicina física y rehabilitación, logopedia, terapia ocupacional. Y el Hospital Costa del Sol registra 4 donaciones multiorgánicas, 8 córneas y 3 entre los tejidos en los primeros meses de 2020. Desde el centro hospitalario quieren agradecer la solidaridad de las familias que en este momento tan difícil participan con estos gestos tan solidarios. El Instituto Andaluz de la Mujer amplía la ejecución de los proyectos de los ayuntamientos contra la violencia machista hasta el 31 de marzo de 2021 por el coronavirus. La medida entra en vigor desde el martes y afecta a la propuesta de los municipios y mancomunidades financiados con el Pacto de Estado. El Ayuntamiento de Marbella va a destinar más de 3,5 millones de euros a un total de 55 obras de regeneración urbana en la localidad para reactivar económicamente las pequeñas y medianas empresas. Junto a los 2,5 millones del Plan de Regeneración de San Pedro de Alcántara, es el mayor volumen de inversión pública en la ciudad en los últimos años, según el consistorio. Diego López, concejal de Obras e Infraestructuras, ha destacado que la ejecución de estas obras favorece el empleo directo e indirecto en la ciudad y ayuda a las empresas locales frente a la situación originaria por la pandemia del coronavirus. Entre las obras que se realizarán destaca los proyectos de remodelación de las vías y espacios públicos, la mejora de las infraestructuras de seguridad vial, la accesibilidad y la movilidad peatonal y las obras para mejorar la eficiencia energética. El Ayuntamiento de Estepona comienza la campaña de apoyo al comercio local con bonos gratuitos de compra que movilizarán más de 180.000 euros en establecimientos de la ciudad. Los establecimientos que quieran unirse a esta campaña tienen que reinscribirse y registrarse desde este lunes y hasta el próximo 22 de junio en la web municipal. El objetivo es ayudar a este sector en la recuperación económica tras la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. El consistorio destina una partida de 100.000 euros para que ese dinero repercuta directamente en el consumo de los comercios de la ciudad. El reparto se hará por sorteo entre los empadronados del municipio que generarán un bono de 25 euros, que
ganarán un bono de 25 euros para ser canjeados en los negocios que se apunten. En total se repartirán 4.000 bonos. Las personas que consigan el bono tendrán 15 días para utilizarlo y tendrán que gastar 20 euros en los negocios para poder obtener los 25 euros más que aporta directamente el ayuntamiento, por lo que las empresas ganarán 45 euros en cada compra. Si no se realiza ninguna compra en ese tiempo, el ayuntamiento volverá a sortear los bonos. Rescatadas varias personas durante este fin de semana mientras practicaban senderismo. Miembros de la sección de rescate e intervención de montaña de la Guardia Civil han salvado a un hombre en la montaña de Istán tras caer por una ladera este domingo sobre las 12 horas. Los agentes accedieron en helicóptero hasta el lugar donde se encontraba esta persona, que presentaba posibles fracturas, y posteriormente fue trasladado al Hospital Costa del Sol. Otra mujer ha sido rescatada tras sufrir una caída y resultar herida en el Torcal de Antequera. También en el Torcal otra senderista sufrió una lesión de rodilla mientras caminaba con un grupo de personas en otra zona. Ambas fueron asistidas por los servicios de emergencias. En ambos sucesos, la empresa pública de emergencias sanitarias ha coordinado las actuaciones junto al Centro Operativo Provincial del Infoca, el Consistorio Provincial de Bomberos, la Guardia Civil y la Policía Nacional y Local y la Protección Civil. Comisiones Obreras considera inaceptable la propuesta de recorte salarial de la plantilla municipal que propone el Ayuntamiento de Torremolinos. El pasado 4 de junio se mantuvo una reunión formal entre representantes de la plantilla y el consistorio. Se propuso un recorte salarial a la plantilla municipal. Desde el sindicato manifiesta que no existen documentos que avalen la necesidad de dicho recorte. El lunes 1 de junio el alcalde de Torremolinos anunció que recortará el salario de la plantilla un 10% y anularía la acción social, algo a lo que se oponen desde el sindicato, y el ayuntamiento ha amenazado con levantarse de la mesa de negociación. El sindicato ha conseguido que la reducción sea menos y también tiene el compromiso de presentar propuestas alternativas. Comisiones Obreras no entiende cómo el equipo del Gobierno mantiene la necesidad de recorte exclusivamente al personal por los problemas derivados de tesorería basados en un informe del interventor en el que se recoge un desfase de 14 millones de euros. La mayoría de los ingresos de los ayuntamientos dependen de los impuestos como el IBI o el impuesto de circulación, tributos locales y otros estamentos del Estado y la Junta, por lo que no entienden que desde el ayuntamiento se argumente pérdidas debido al coronavirus. El Servicio de Transporte Público Urbano del Rincón de la Victoria recupera un 70% de la frecuencia de sus líneas desde este lunes con motivo del inicio de la fase 3 de la desescalada. El concejal de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento del Rincón, Antonio Fernández, ha informado que ya se ha restablecido al 100% las líneas 1 y 2. Hasta el momento operaban con restricciones horarias como consecuencia del confinamiento por el COVID-19. De forma gradual se restablecerán el transporte público de la ciudad, siempre garantizando todas las medidas de seguridad, teniendo en cuenta el aumento de la ocupación. Durante las últimas semanas se ha experimentado un aumento del 30% del número de personas que hacen uso del transporte público urbano. El objetivo del ayuntamiento es alcanzar prácticamente la normalidad en las próximas semanas. El SEPE en Málaga ha tramitado en el mes de mayo 47.743 prestaciones por expedientes de regulación temporal de empleo y el total desde que comenzó la pandemia del coronavirus asciende ya casi a 137.000. El Servicio Público de Empleo Estatal en Málaga ha tramitado en el mes de mayo 47.743 prestaciones por expedientes de regulación temporal de empleo y el total desde que comenzó la pandemia del coronavirus asciende a casi 137.000. Además, ya se han tramitado el 100% de las resoluciones de ERTE remitidas por la Junta de Andalucía, que ascienden a más de 24.000. A día de hoy, el número de personas cubiertas con una prestación en Málaga supera los 247.000, lo que supone un importe total en la nómina de 196 millones de euros. De esta cantidad, unos 140 corresponden a ERTE. Durante estos meses, el gran número de solicitudes y trámites, unidos a los errores en datos y falta de documentación, han retrasado el proceso y saturado las oficinas del SEPE.
La Guardia Civil ha desmantelado una red especializada en el robo de casas y establecimientos de la comarca malagueña de la Sarquía. La operación denominada Ruteros se ha saldado con la detención de 10 personas y se ha esclarecido 19 delitos cometidos en dicha zona. Parte de los detenidos residían en viviendas ocupadas de Alcaucín, que utilizaban como vivienda propia y para ocultar los objetos robados, algunos de los cuales lo utilizaban como mobiliario propio para sus hogares, según ha informado desde el Instituto Armado. La investigación, que ha durado varios meses, ha conseguido determinar que los delincuentes utilizaban sus vehículos particulares para cometer los robos, aunque también alquilaban furgonetas como planteaban robar objetos de gran volumen. Entre sus objetos estaban las casas de campo, bares y restaurantes, siendo sus botines muy variados: electrodomésticos, herramientas o mobiliario de decoración, que posteriormente vendían en el mercado negro. La Fiscalía del Tribunal Supremo investiga el papel del rey Juan Carlos en la adjudicación a empresas españolas de las obras del llamado AVE a la Meca. El Ministerio Público ha decidido trasladar el alto tribunal de esta investigación al afectar directamente a Juan Carlos I, que ya no es imputable, pero está aforado en el Supremo, según una nota pública difundida por la Fiscalía. La investigación se centra en delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterior al mes de junio de 2014, momento en el que Juan Carlos I abdicó en su hijo y dejó de ser protegido por la Constitución. Según explica el Ministerio Público, el pasado 5 de junio, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, dictó un decreto en el que se designaba para esta investigación al fiscal de la Sala del Tribunal Supremo de la especialidad de delitos económicos, Juan Ignacio Campos. Y la Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido este lunes a la juez Carmen Rodríguez Medel que archive la investigación abierta contra el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, por las manifestaciones celebradas en los días de expansión del COVID-19, incluida la del 8M. El Ministerio Público ha presentado un recurso ante el Juzgado de Instrucción 51 de Madrid contra el auto de apertura de diligencias para investigar al delegado del Gobierno y al mismo tiempo pide la revocación de este auto y el archivo de la causa. La Fiscalía ha analizado todas las acusaciones vertidas contra el delegado del Gobierno y concluye que ni por activa ni por pasiva prevaricó. En su escrito, según ha explicado la Fiscalía de Madrid, el Ministerio Público reprocha al juez que impute a Franco un supuesto delito de prevaricación administrativa por permitir la manifestación del 8M, pero no concrete con claridad qué resolución emitió el delegado del Gobierno cuya ilegalidad haya que valorar. La Fiscalía cree que resulta palmario que el mero hecho de recibir comunicación acerca de la futura celebración de una manifestación en ningún caso resultará sublime. En el artículo 404, que regula la prevaricación, pues recibir comunicación no equivale a dictar resolución. La Fiscalía de la Audiencia Nacional rebaja su acusación contra el mayor de los Mossos de Escuadra, José Luis Trapero, de un delito inicial de rebelión a uno de sedición. Pide una condena de 10 años de prisión. Plantea también la alternativa de una condena por desobediencia. Este delito conllevaría penas de multa por inhabilitación, pero no tendría cárcel. La Fiscalía de la Audiencia Nacional rebaja su acusación contra el mayor de los Mossos de Escuadra, José Luis Trapero, de un delito inicial de rebelión a uno de sedición, por el que pide una condena de 10 años de prisión. Se modificaría la petición de imputar delito de rebelión y se sustituiría por la imputación de un delito de sedición. Incluso plantea como alternativa una condena por desobediencia, delito que conlleva penas de multa e inhabilitación, pero no de cárcel. En el caso de que el tribunal no considerase acreditado el delito de sedición, que es la calificación del Ministerio Fiscal, alternativamente calificaríamos los hechos como un delito de desobediencia del artículo 410 del Código Penal. El juicio contra la cúpula de los Mossos durante el proceso independentista catalán quedó únicamente pendiente de informes y conclusiones finales cuando se decretó el estado de alarma. Así, la sección primera de la Sala de lo Penal ha previsto únicamente 4 sesiones, la que se ha celebrado este lunes y las que tendrán lugar el 15, 16 y 17 de junio. El presidente de ATA, Lorenzo Amora, ha explicado que casi el 88% de los autónomos, es decir, 9 de cada 10, han recuperado la actividad tras el parón obligado por la pandemia del COVID-19. Unos 90.000 comercios regentados por autónomos, el 12% del total, y 85.000 bares y restaurantes, el 28% del total, no han abierto sus puertas todavía pese al avance del plan de la desescalada.
Casi 9 de cada 10 autónomos, concretamente el 88%, ya están en su actividad. Ya han recuperado su actividad tras casi 90 días en las que muchas de ellas pues, han estado inactivas o prácticamente paradas. Hay que decir que en ese 12%, 380.000 autónomos que aún no han iniciado su actividad, prácticamente gran cantidad se concentran en el ámbito del comercio. Son 90.000 autónomos comerciantes los que no han iniciado la actividad, 85.000 bares y también en otras actividades que tienen que ver con las actividades artísticas, con la educación, con las actividades profesionales. Este lunes comienza la atención presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria para confeccionar la declaración de la renta de 2019. Es casi un mes más tarde de la fecha prevista debido a las medidas de contención decretadas por la pandemia del coronavirus. El servicio estará operativo en menos de un mes este año, ya que la campaña finalizará el próximo 30 de junio. Además, las oficinas se han adaptado a las medidas sanitarias y están disponibles la mitad de los espacios habituales para realizar este tipo de trámites. Las personas interesadas en utilizar este servicio de manera presencial en una oficina de la Agencia Tributaria pueden solicitar cita previa desde este pasado viernes por internet, teléfono o la aplicación móvil. India ha sobrepasado los 250.000 casos de coronavirus después de sumar un nuevo récord de contagios diarios. Casi 10.000 en este repunte coincide con la reapertura de centros comerciales y restaurantes y bares y también los templos religiosos del país. Unas 124.000 personas han superado la enfermedad y 7.135 han fallecido. El Ministerio de Salud de México ha confirmado este domingo que se ha alcanzado la cifra de 117.103 casos de la COVID-19 en el país. Se han confirmado la muerte de 13.699 personas a causa de la pandemia. Una semana más, la Ciudad de México, Estado de México y Baja California continúan siendo las entidades más afectadas de la pandemia en el país azteca, epicentro del COVID-19 en Centroamérica. Al menos 10 personas han muerto tiroteadas tras un ataque armado en un centro de rehabilitación situado en el centro de México. Las autoridades locales han señalado que no se trata del primer episodio de estas características. En lo que va de año, señala el periódico mexicano Milenio, se han registrado 3 ataques similares que han supuesto la muerte de más de 20 personas. La producción industrial de Alemania registró el pasado mes de abril un retroceso del 17,9% respecto al mes anterior, cuando ya había caído un 8,9%. Si comparamos este abril con el de 2019, la caída es de un 25,3%, según la Oficina Federal de Estadística. Se trata de la mayor bajada registrada en toda la serie histórica, que se retoma a 1991. La pandemia del nuevo coronavirus, originada en la ciudad china de Wuhan, ha dejado más de 400.000 víctimas mortales y más de 7 millones de personas contagiadas en todo el mundo, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. El total de personas recuperadas supera ya los 13,14 millones, con Estados Unidos al frente de la lista. La pandemia del coronavirus ha dejado más de 400.000 víctimas mortales y poco más de 7 millones de personas contagiadas en todo el mundo, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins, datos actualizados de este lunes. El total de personas recuperadas supera los 3,14 millones, con Estados Unidos al frente de la lista, con más de 500.000 personas curadas, seguido de Brasil, con 283.000 personas salvadas, y por Rusia, con 226.000 personas. Estados Unidos es el país con más contagios del mundo, con 1,94 millones de personas y más de 100.000 víctimas mortales. Brasil sigue en segunda posición en número de casos, con 691.000 personas, pero es tercero en cuanto a víctimas mortales, más de 36.000. Por su parte, Rusia ha alcanzado los 467.000 positivos y 5.800 muertos, la segunda cifra más baja de decesos de todos los países. En cuarta posición, Reino Unido contabiliza 287.000 casos y 40.000 decesos. Por detrás se sitúa India en quinta posición, seguida por España, que tiene 241.000 personas con coronavirus y más de 27.000 fallecidos. Los amantes del fútbol están de enhorabuena. El jueves se reanuda el campeonato liguero con el derbi Sevilla-Betis en Primera División y el Málaga Club de Fútbol retoma la Liga el próximo viernes.
Entramos en semana de campeonato. El equipo malaguista, en su particular desescalada de entrenamientos, encara una semana definitiva para conseguir el primero de sus objetivos: 4 victorias para asegurar la permanencia. A partir de ese momento, el Málaga deberá imponer una disciplina de suma de puntos regulares si quiere optar a algo más, pues está tan solo a 8 puntos de los puestos de playoff. Un fútbol muy distinto que en la Rosaleda será más anómalo aún, sin que el equipo cuente con su mayor empuje, la afición. Pero toca hacer a nosotros sin ellos. Vamos a dar todo en campo para hacer ellos contentos mirando de casa, ¿no? Los blanquiazules siguen ejercitándose de manera conjunta con partidillos incluidos, pero con un problema de moderadas magnitudes. La enfermería está repleta. Buenacasa, Luis Hernández, Aarón Ñíguez y Tete Morente terminaron tocados el pasado sábado. En total son ya 7 jugadores con ficha profesional los que están con diversos problemas físicos a tan solo 5 días de volver a jugarse 3 puntos vitales en la Liga. Comienza la semana soleada en la provincia. Para mañana, sol acompañado de viento y bajan las temperaturas. Cielos poco nubosos para este martes en la provincia de Málaga. En la sierra no se descarta algún chubasco aislado durante el día. Temperaturas en descenso, salvo las máximas en el interior, que ascenderán. Vientos de componente oeste en el tercio occidental de la provincia y del este o suroeste en el resto. Hasta aquí las noticias en 101 Televisión. Pueden seguir informados en nuestra página web www.101tv.es y en nuestras redes sociales.